a resolución de problemas y algoritmos. Hoy vamos a ver tipo de datos en Java. Java provee 4 tipos de datos para enteros: byte, short, int y long, y provee 2 tipos de datos reales: float y double. Provee un tipo de dato para carácter, que es char, un tipo de dato para valores lógicos, que es boolean, y un tipo de datos para cadena de caracteres, que es string. En el caso de reales y enteros, la diferencia entre los tipos de datos es el tamaño y la precisión de los valores que contienen. Ejemplo, un byte ocupa 8 bits, un short ocupa 2 bytes, int ocupa 4 bytes y long ocupa 8 bytes. Float ocupa 4 bytes, mientras que double ocupa 8 bytes. Una variable de tipo boolean ocupa 1 bit y una variable de tipo carácter ocupa 2 bytes. Podemos notar que para enteros y reales, los tipos de datos que ocupan más bytes tienen mayor precisión y permiten modelar un rango de números más amplio. Ejemplo, el tipo dato byte de Java dijimos que ocupa 1 byte, es decir, 8 bits. Uno de los bits, el más significativo, representa el signo, positivo o negativo. Con los otros 7 bits podemos representar números en el rango de -2 a la séptima, es decir, -128, a 2 a la séptima menos 1, es decir, 127. Los números se representan en complemento a 2. Podríamos modelar con un tipo de dato byte la edad de una persona. Podríamos llevar el registro de los valores obtenidos por un oxímetro con variables de distinto tipo. Para usar un oxímetro de pulso, se coloca un clip en el dedo de la mano. El oxímetro permite medir la cantidad de oxígeno que contiene la sangre y la cantidad de veces que late tu corazón por minuto. Podríamos utilizar una variable denominada saturación de oxígeno para almacenar el nivel de saturación de oxígeno en sangre, es decir, una forma indirecta de saber el oxígeno real que hay en la sangre. Las lecturas normales deberían oscilar normalmente entre el 95 y el 100%. Los valores por debajo del 90% se consideran bajos e indican la necesidad de oxígeno suplementario. Un oxímetro también permite obtener la frecuencia del pulso. Te dice cuántas veces tu corazón late por minuto. Podríamos modelar con una variable denominada frecuencia de pulso que sea de tipo short, de tipo de dato short, ya que la frecuencia cardíaca en reposo normal para adultos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, pero las pulsaciones en caso de taquicardia pueden llegar a subir a 130 o a 140 latidos por minuto. Un tipo de dato short también nos alcanzaría para representar una variable que indique el nivel de glucosa en ayunas. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 100 miligramos por decilitro se considera normal. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. En cambio, un nivel de azúcar en sangre mayor a 126 miligramos por decilitro en ayunas se diagnostica diabetes. Como el valor de glucosa puede superar el valor de 126 miligramos por decilitros, necesitaríamos un tipo short. Supongamos que necesitamos modelar distintos valores obtenidos en un análisis de sangre. Podríamos emplear una variable de tipo short para modelar el número de glóbulos blancos en un volumen específico de sangre, ya que los mismos suelen oscilar entre 4.500 y 11.000 por microlitro. Sin embargo, si quisiéramos representar una variable para medir la cantidad de plaquetas en un análisis de sangre, como la cantidad normal de plaquetas en sangre es de 150.000 a 400.000 por microlitro, necesitaríamos una variable de tipo int. Similarmente, el recuento de glóbulos rojos se mide en millones por milímetro cúbico y depende del género de la persona. Como los valores van de 4.1 a 5.9, necesitaríamos una variable de tipo int. En cambio, si necesitamos una variable para representar la cantidad de estrellas de distintas galaxias, necesitaríamos una variable de tipo long, ya que solo en la galaxia de la Vía Láctea
Hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas. Java provee dos tipos de datos para números reales. El nombre double significa que la precisión de estos números es 2 veces más que la precisión de los tipos de datos float. En muchos casos la precisión limitada de los números float simplemente es insuficiente. La razón de utilizar todavía el tipo dato float se encuentra en el ahorro de memoria. Se suele utilizar el tipo dato float en matrices de grandes dimensiones como matrices ralas. Podríamos modelar una variable temperatura con un tipo dato float para modelar la temperatura exterior, sea esta medición en Celsius o Fahrenheit. O podríamos modelar con otra variable, temperatura persona, la temperatura de una persona. O podríamos modelar la cantidad de kilómetros de un vuelo, ya que la mayor distancia en kilómetros de un vuelo intercontinental nunca es superior a 15.500 kilómetros. Otro ejemplo sería utilizar una variable para representar la medición obtenida con un teodolito. Esta variable sería de tipo double, ya que las mediciones obtenidas con un teodolito son de alta precisión. El tipo de dato boolean admite solo dos valores admisibles, true y false. Una variable de tipo boolean ocupa un bit en memoria. Podríamos modelar con una variable de tipo boolean si es de día o de noche, si una persona aprobó un examen o no, o el resultado de un test de COVID, positivo o negativo. Java provee el tipo char para modelar variables de tipo carácter, pudiendo estas variables de este tipo almacenar cualquier carácter de la tabla Unicode. Cuando queremos representar un carácter en un programa Java, debemos encerrar el carácter entre comillas simples. El tipo de dato string permite modelar cadena de caracteres y cuenta con numerosas operaciones. Inicialmente, solo mencionaremos el operador más, que permite concatenar cadena de caracteres. En general, para leer variables de determinados tipos, desde el teclado, con la clase scanner, podemos utilizar los métodos next, donde cada uno de ellos indica el tipo de dato a leer. Ejemplo, nextInt permite leer un dato o una variable de un tipo int. NextDouble para leer un dato de un tipo double. No hay que olvidar importar la clase scanner y declarar un objeto de la clase y crearlo. Al crear un objeto de la clase scanner, normalmente pasamos el objeto predefinido system.in, que representa el flujo de entrada estándar. Para la salida de datos utilizaremos la instrucción system.out.print o system.out.println. Podremos mostrar valores contenidos en variables como carteles. Es muy importante la cadena de compatibilidad de tipos. Una variable de un tipo determinado solo puede ser asignada a otra variable de un tipo que se encuentre a la derecha en la cadena de compatibilidad de tipos. Ejemplo, una variable de tipo int se puede asignar a una variable de tipo double, pero una variable de tipo double no debería asignarse a una variable de tipo int. Java permite la conversión de un tipo a otro en determinados casos. La conversión de ampliación tiene lugar cuando dos tipos de datos se convierten automáticamente. Esto sucede cuando los tipos de datos son compatibles, cuando asignamos el valor de un tipo de datos más pequeño a un tipo de datos más grande. No se admite la conversión de tipo numérico a char o boolean. Además, char y boolean no son compatibles entre sí. Es posible utilizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, tanto con enteros como con reales. Con enteros, además podemos utilizar el operador div para obtener el cociente entero de la división entera entre dos números, y utilizar el operador mod para obtener el resto entero de la división entera entre dos números. Los operadores de comparación son igual, distinto, menor, menor igual, mayor y mayor igual. Los operadores booleanos o lógicos solo se pueden utilizar con operandos booleanos o lógicos. La conjunción de dos operandos es verdadera cuando ambos operandos son verdaderos. La disyunción es falsa cuando ambos operandos son falsos. La negación permite obtener el valor opuesto al valor del operando y la disyunción exclusiva es verdadera cuando un operando es verdadero y otro es falso. Podríamos construir un algoritmo en pseudocódigo que modele la cantidad de glucosa en sangre en ayunas de una persona. Y si el valor obtenido de glucosa está por debajo de 100 miligramos por decilitro, mostrar un cartel que indique normal o índice normal.
En cambio, si el nivel de glucosa sanguínea en ayunas está entre 100 y 125 miligramos por decilitros, mostrar un cartel que indique prediabetes, consultar al médico. Y si el nivel es superior o igual a 126, que muestre un cartel que diga diabetes, consultar al médico. Podríamos construir este algoritmo en pseudocódigo y luego construirlo en Java, utilizando, por ejemplo, una variable denominada glucosa en sangre que sea de tipo short.